Alejandro Jodorowsky-Pulansky es un artista multifacético, actor y director de cine y teatro, escritor, pintor y músico, entre otros oficios. De origen ruso, nace en Chile en 1929 y décadas después se naturaliza en Francia, país donde reside, aunque se considera a sí mismo ciudadano del mundo. Es el creador de la psicomagia, técnica de sanación espiritual que combina los rituales chamánicos, el psicoanálisis, el tarot, el teatro y la poesía. Sus películas Fando y Lis, El Topo, La Montaña Sagrada y Santa Sangre lo han convertido en un director de culto. En su libro Psicomagia, publicado en 1995, Jodorowsky dice: la primera cosa que vino a ayudarme fue la poesía, mi contacto con poetas en los años 50. Tuve la suerte de nacer en Chile, aunque podría perfectamente haber nacido en otro lugar. Si no hubiera sido por la guerra ruso-japonesa, mis abuelos no habrían emigrado y yo habría nacido seguramente en Rusia. Por otra parte, ¿por qué el barco en que se embarcaron nos llevó hasta Chile? Me gusta imaginar que escogemos por adelantado nuestro destino y que nada de lo que nos sucede es fruto del azar. Ahora bien, si no hay azar, todo tiene sentido. Para mí es mi encuentro con la poesía lo que justifica mi nacimiento en Chile. En esa misma obra, Jodorowsky expresa que la poesía lo impregnaba todo en el Chile de los años 50, no solo por el temperamento de la gente, sino por la influencia de 5 grandes poetas chilenos: Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Gabriela Mistral, Pablo de Roca y Nicanor Parra. Escucha este poema que me viene a la mente y que recitábamos a coro cuando, en calidad de estudiantes universitarios, nos embriagábamos con el vino patriótico de nuestra tierra chilena. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. A modo de ejemplo, te leeré este fragmento de una conferencia dada por el poeta en Madrid, 3 años antes de la aparición del Manifiesto Surrealista. Aparte de la significación gramatical del lenguaje, hay otra, una significación mágica, que es la única que nos interesa. El poeta crea fuera del mundo que existe el que debiera existir. El valor del lenguaje de la poesía está en razón directa de su alejamiento del lenguaje que se habla. El lenguaje se convierte en un ceremonial de conjuro y se presenta en la luminosidad de su desnudez inicial, ajena a todo vestuario inicial convencional fijado de antemano. La poesía no es otra cosa que el último horizonte, que es, a su vez, la arista en donde los extremos se tocan, en donde no hay contradicción ni duda. Al llegar a ese lindero final, el encadenamiento habitual de los fenómenos rompe su lógica, y al otro lado, en donde empiezan las tierras del poeta, la cadena se rehace en una lógica nueva. El poeta os tiende la mano para conduciros más allá del último horizonte, más allá de la punta de la pirámide, en ese campo que se extiende más allá de lo verdadero y lo falso, más allá de la vida y de la muerte, más allá del espacio y del tiempo, más allá de la razón y la fantasía, más allá del espíritu y la materia. Hay en su garganta un incendio inextinguible.
Escucha estos fragmentos de su oración de la maestra. Señor, tú que me enseñaste, perdona que yo enseñe, que lleve el nombre de maestra que tú llevaste por la tierra. Maestro, hazme perdurable el fervor y pasajero el desencanto. Arranca de mí este impuro deseo de justicia que aún me turba, la mezquina insinuación de protesta que sube de mí cuando me hieren. Hazme despreciadora de todo poder que no sea puro, de toda presión que no sea la de tu voluntad advierte sobre mi vida. Dame sencillez y dame profundidad. Líbrame de ser complicada o banal en mi lección cotidiana. Aligérame la mano en el castigo y suavízame la más en la caricia. Estas frases sueltas, que resuenan como salvas, deberían bastar para darte una idea de su amor furibundo. Incendiar el poema, decapitar el poema, escoger un material cualquiera, como se escogen estrellas entre lombrices, cuando Dios aún era azul dentro del hombre. Tú estás justo en el centro de Dios, como el sexo, justo en el centro. El cadáver de Dios, furioso, aúlla en mis entrañas. Voy a golpear la eternidad con la culata de mi revólver. Aquí tengo un fragmento de advertencia al lector, de Papa. Mi poesía puede perfectamente no conducir a ninguna parte. Las risas de este libro son falsas, argumentarán mis detractores. Sus lágrimas artificiales. En vez de suspirar, en estas páginas se bosteza. Se patalea como un niño de pecho. El autor se da a entender a estornudos. Conforme. Os invito a quemar vuestras naves. Como los fenicios pretendo formarme mi propio alfabeto. ¿A qué molestar al público entonces?, se preguntarán los amigos lectores. Si el propio autor empieza por desprestigiar sus escritos, ¿qué podrá esperarse de ellos? Cuidado, yo no desprestigio nada, o mejor dicho, yo exalto mi punto de vista, me vanaglorio de mis limitaciones, pongo por las nubes mis creaciones. Los pájaros de Aristófanes enterraban en sus propias cabezas los cadáveres de sus padres. Cada pájaro era un verdadero cementerio volando. A mi modo de ver, ha llegado la hora de modernizar esta ceremonia. Y yo entierro mis plumas en la cabeza de los señores lectores. Estas personas se exponían. No tenían miedo de vivir su pasión. Estos 5 poetas fumaban para nosotros un mandala alquímico. Neruda era el agua, Parra el aire, De Roca el fuego, Gabriela Mistral la tierra y Huidobro en el centro la quinta esencia.